Una advertencia ignorada. Un momento de descuido. Eso es todo lo que separó a estas 6 personas de convertirse en las muertes más tontas jamás registradas. No solo son accidentes extraños o tragedias inevitables, son recordatorios claros de que cuando las reglas básicas de seguridad se ignoran, las consecuencias pueden ser absolutamente fatales. Era el 22 de octubre de 2016 cuando Hayley Monroe, de 29 años, abordó el vuelo 1847 para lo que debería ni haber sido un viaje rutinario para visitar a la familia en el Medio Oeste. Administradora de oficina extrovertida de Phoenix, Hayley era conocida entre sus amigos por su naturaleza espontánea y su tendencia a infringir pequeñas reglas cuando le convenía. Sentada en el asiento 22C, un asiento de pasillo, Hayley charló brevemente con su compañero de asiento, un estudiante universitario de 27 años que parecía enfocado en seguir todas las instrucciones de seguridad al pie de la letra. Cerca, un asistente de vuelo de 32 años aseguraba metódicamente la cabina mientras los reportes meteorológicos indicaban posibles turbulencias de aire claro por delante. Un técnico médico de emergencia fuera de servicio, de 41 años, estaba sentado 3 filas hacia adelante, leyendo en silencio. Cuando la aeronave alcanzó la altitud de crucero sobre el Medio Oeste, el capitán encendió la señal del cinturón de seguridad y anunció que todos los pasajeros debían permanecer sentados con los cinturones abrochados debido a las turbulencias esperadas. La tripulación rápidamente guardó los carros de servicio y se dirigió a sus asientos de seguridad, bloqueando los baños con señales de ocupado como lo dictaba el procedimiento estándar. El movimiento ligero comenzó casi de inmediato, causando pequeñas vibraciones en toda la cabina. A pesar de la señal de cinturón de seguridad iluminada y los anuncios recientes, Hayley se desabrochó el cinturón y se levantó para recuperar un banco de energía del compartimento superior. Su compañera de asiento miró hacia arriba con nerviosismo, pero no dijo nada mientras Hayley se equilibraba sobre un pie en el pasillo, alcanzando hacia arriba con su mano izquierda agarrando el borde del compartimento. Sin previo aviso, la aeronave encontró una corriente descendente severa. La caída vertical repentina creó una sensación de ingravidez momentánea, lanzando a Hayley hacia arriba hasta que su cabeza chocó con el panel del techo con fuerza considerable. El impacto la envió rodando hacia abajo donde chocó con la esquina rígida del respaldo del asiento frente a ella, causando que su cuello se hiperextendiera violentamente. Un sacudón lateral la lanzó contra un módulo de servicio superior, abriéndole una herida en el cuero cabelludo, antes de que un movimiento hacia adelante la arrojara sobre la esquina de otro respaldo de asiento. La secuencia de impactos resultó en una fractura de base de cráneo, múltiples fracturas de costillas e inestabilidad crítica entre su segunda y tercera vértebras cervicales. El profesional médico fuera de servicio se movió inmediatamente para ayudar, proporcionando estabilización manual de la columna vertebral, mientras el auxiliar de vuelo obtenía equipo de oxígeno y un desfibrilador externo automático. La respiración de Hayley se volvió cada vez más dificultosa antes de detenerse por completo, su ritmo cardíaco deteriorándose en una actividad eléctrica sin pulso. El equipo inició una reanimación cardiopulmonar de alta calidad mientras el capitán declaraba una emergencia y desviaba al aeropuerto adecuado más cercano. El DEA analizó repetidamente el ritmo cardíaco de ella, pero indicó que no se necesitaba una descarga, señalando que la actividad eléctrica estaba presente pero era ineficaz. Al aterrizar, los paramédicos subieron inmediatamente y continuaron con las medidas avanzadas de soporte vital, pero Hayley no mostró signos de función neurológica. Después de seguir los protocolos estándar de reanimación, se declaró fallecida. El médico forense determinó que el traumatismo contundente que resultó en una lesión cerebral traumática e inestabilidad alta de la columna cervical fue la causa de la muerte, con la contusión pulmonar como factor contribuyente. La aerolínea documentó el incidente según las regulaciones federales, señalando que no ocurrió daño estructural en la aeronave y que todo el equipo de seguridad funcionó correctamente. La investigación reveló que Hayley había ignorado múltiples advertencias de seguridad, incluidas las señales iluminadas del cinturón de seguridad, los anuncios por altavoz y los carteles visibles que instruían a los pasajeros a permanecer sentados durante la turbulencia. Su decisión de levantarse y moverse por la cabina durante un periodo de inestabilidad atmosférica conocida contribuyó directamente al desenlace fatal. Este trágico incidente sirve como un recordatorio claro de que los procedimientos de seguridad de las aeronaves existen por razones críticas y que la turbulencia de aire claro puede golpear sin advertencia, convirtiendo los vuelos de rutina en mortales para aquellos que eligen ignorar protocolos básicos de seguridad. Era el 3 de julio de 2017 cuando Derek Bone, de 24 años, subió al techo de un estacionamiento en el centro de Phoenix con sueños de fama en las redes sociales. Derek, un trabajador minorista conocido por su personalidad atrevida, había convencido a 2 amigos para que lo ayudaran a filmar lo que él llamaba un desafío de equilibrio en la azotea.
Sus compañeros incluían a un empleado de una cafetería de 23 años que compartía el entusiasmo de Derek por las acrobacias arriesgadas y a un repartidor de 26 años que se había vuelto cauteloso respecto a las actividades cada vez más arriesgadas del grupo. Un guardia de seguridad de 54 años, un exmilitar, estaba realizando rondas programadas por los niveles inferiores del edificio. El calor de Phoenix había sido implacable, con temperaturas en la superficie del techo de concreto alcanzando niveles peligrosos. La estructura presentaba un pasamanos estándar, pero el plan de Derek implicaba subirse al estrecho parapeto de 18 pulgadas, colocándose para mirar hacia el horizonte de la ciudad. Había señales de advertencia alrededor del perímetro del techo, indicando claramente que estaba prohibido trepar o sentarse en los bordes y que las superficies podían volverse resbaladizas cuando se calentaban. Las recientes tormentas de viento habían depositado polvo fino y arena sobre la tapa del parapeto, creando un peligro adicional. Derek llevaba zapatillas con suela desgastada, y el calor intenso había ablandado las suelas de goma, reduciendo su agarre. Sus amigos montaron un teléfono inteligente en un trípode para capturar segundos de Derek equilibrándose con el horizonte del centro de la ciudad como telón de fondo. Derek se paró en el estrecho borde del parapeto, colocando sus pies con los talones extendidos sobre el vacío. Soltó su agarre de la barandilla para posar, confiando completamente en el equilibrio y la tracción entre sus zapatillas desgastadas y la superficie de concreto polvorienta. Una ráfaga repentina barrió la azotea, combinándose con condiciones arenosas para crear inestabilidad. El pie izquierdo de Derek comenzó a deslizarse, obligándolo a abrirse en un incómodo espagat mientras luchaba por recuperar el equilibrio en el estrecho borde. A pesar de los intentos desesperados de agarrarse al concreto caliente, sus manos no encontraron suficiente fricción. Su centro de masa se desplazó más allá de la cara exterior del edificio y la gravedad tomó el control. Derek cayó por el aire, golpeando primero un saliente un nivel más abajo con una fuerza devastadora en su lado derecho. El impacto rompió múltiples costillas y causó lesiones internas graves, pero el impulso lo llevó más hacia abajo en un movimiento en caída. Su impacto final ocurrió en el nivel 6, donde aterrizó principalmente sobre el lado derecho de su cabeza y hombro. Testigos escucharon un solo golpe fuerte seguido de un silencio inquietante. Las heridas de Derek fueron catastróficas e inmediatamente amenazaron su vida. Su pared torácica colapsó por múltiples costillas fracturadas, creando un tórax inestable que comprometió gravemente la respiración. Comenzó el sangrado interno por una laceración hepática de grado 4, mientras su cerebro sufrió un trauma masivo por fracturas en el cráneo y el desarrollo de un hematoma subdural. Sus amigos llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia mientras el guardia de seguridad bajaba corriendo con un desfibrilador externo automático. Sin embargo, las heridas de Derek eran más allá de lo que el soporte vital básico podría abordar. Los técnicos de emergencias médicas llegaron rápidamente e iniciaron protocolos avanzados para traumatismos, pero la combinación de un traumatismo craneal grave, hemorragia interna y lesiones en el pecho resultó insuperable. Derek fue declarado muerto en el hospital después de que todos los esfuerzos de resucitación fallaran. La investigación reveló que Derek había escalado deliberadamente las barreras de seguridad señaladas y había ignorado múltiples señales de advertencia. Posteriormente, el estacionamiento instaló medidas adicionales antiescalada y aumentó la cobertura de cámaras de seguridad. Esta tragedia sirve como un recordatorio aleccionador de que las acrobacias en las redes sociales y el comportamiento temerario pueden tener consecuencias permanentes y devastadoras cuando se ignoran las medidas de seguridad básicas. Era el 19 de marzo del 2016 cuando Lila Patterson, de 31 años, se detuvo en un mirador escénico a lo largo de la costa de Big Sur, ansiosa por capturar la fotografía perfecta. Asistente administrativa conocida por su personalidad extrovertida y amor por las aventuras al aire libre, Lila estaba en un viaje de fin de semana con su pareja, explorando las dramáticas carreteras costeras de California. Su compañera de viaje, una fotógrafa independiente de 33 años, había sugerido este mirador por sus impresionantes vistas al océano. También estaban presentes una pareja de mediana edad, ambos profesores, y un voluntario del parque de 68 años, un guardabosques retirado que educaba a los visitantes sobre la seguridad costera. El mirador ofrecía vistas espectaculares del Océano Pacífico, pero venía con serios peligros. Las señales de advertencia alertaban a los visitantes sobre los bordes inestables de los acantilados formados por formaciones de areniscas socavadas y olas traicioneras. Cuerdas de seguridad marcaban zonas de visualización seguras, manteniendo a los visitantes alejados de áreas peligrosas donde la acción de las olas había erosionado el acantilado. Las lluvias recientes habían dejado el suelo traicionero, con arcilla resbaladiza cubriendo el suelo cerca del borde del acantilado. Lila llevaba sandalias de moda con suela plana que proporcionaban un mínimo de tracción en terrenos mojados. A pesar de las advertencias publicadas y las barreras de cuerda, Lila dio un paso más allá de la zona segura designada para tener una vista despejada del océano.
Su pareja permaneció detrás de la cuerda de seguridad preparando una cámara con temporizador. El voluntario del parque le pidió que se quedara detrás de las cuerdas, mientras que la pareja visitante decidió que las condiciones húmedas eran demasiado arriesgadas. La marea alta se acercaba y los intervalos de oleaje se volvían más cortos e intensos. Las poderosas olas habían estado socavando el acantilado durante horas, debilitando la ya inestable formación de arenisca. Mientras Lila se posicionaba para la foto, una ola más grande chocó contra la base del acantilado con gran fuerza. El impacto envió vibraciones a través del borde socavado, haciendo que el borde del acantilado cediera repentinamente bajo sus pies. El suelo se desmoronó, creando un inesperado descenso que hizo que Lila se deslizara sobre la arcilla resbaladiza. Su sandalia izquierda perdió tracción cuando intentó girar de nuevo hacia el suelo estable, pero el impulso la llevó hacia el vacío. Su compañero extendió la mano instintivamente, pero no pudo extenderse lo suficiente como para ayudar de manera segura. Lila cayó aproximadamente de 18 a 21 metros hacia la costa rocosa de abajo. Su primer impacto fue en una repisa de roca inclinada, donde su antebrazo derecho y cadera absorbieron la fuerza inicial. La colisión resultó en una fractura abierta de radio, una fractura pélvica severa y lesiones compresivas en la columna. El impacto desvió su trayectoria hacia una poza de marea, donde las olas entrantes inmediatamente abrumaron su posición comprometida. Una ola siguiente la arrastró hacia un canal estrecho lleno de rocas sumergidas. Su cabeza golpeó un obstáculo bajo el agua, causando una fractura de cráneo que disminuyó sus reflejos protectores. Aspiración de agua de mar siguió cuando perdió el conocimiento. Su pareja llamó a los servicios de emergencia mientras el voluntario del parque guiaba a los socorristas al punto de acceso más seguro, marcando la ubicación con su chaqueta brillante. El equipo de rescate marino cronometró su acercamiento entre las series de olas para llegar a ella de forma segura. Cuando sacaron a Lila del agua, inmediatamente comenzaron la reanimación cardiopulmonar, pero ella mostró hipoxia persistente por agua de mar en sus pulmones. Se intentó la gestión avanzada de las vías respiratorias, pero Lila nunca recuperó la circulación espontánea. Fue declarada muerta en el lugar después de que todos los protocolos de resucitación se agotaron. El examinador médico determinó que la causa de la muerte fue trauma por objeto contundente combinado con ahogamiento, con lesiones espinales y pélvicas como factores contribuyentes. El incidente fue clasificado como accidental, aunque los investigadores señalaron que ignorar los límites de seguridad señalados fue un factor clave. Tras esta tragedia, las autoridades del parque extendieron las barreras de cuerda más lejos del borde del acantilado e instalaron señales adicionales de advertencia sobre los peligros de marea alta y la imprevisibilidad de la erosión costera. Fue el 10 de noviembre de 2018 cuando Grant Whitaker, de 38 años, tomó una decisión que le costaría la vida en un almacén en las afueras de Columbus, Ohio. Grant, un asociado de almacén pragmático conocido por su enfoque de resolución de problemas improvisado, se había ofrecido a quedarse hasta tarde y reemplazar una luminaria de gran altura quemada encima del pasillo 7. Trabajaban junto a él un operador de montacargas de 35 años con la certificación adecuada, un trabajador temporal de 22 años que aún estaba aprendiendo los procedimientos y un supervisor de turno de 44 años conocido por su estricta adherencia a la seguridad, aunque actualmente estaba en descanso. El almacén tenía una jaula aprobada para trabajos de mantenimiento en altura, pero estaba guardada a 2 pasillos de distancia y bloqueada por palés apilados. Con solo 10 minutos antes de que la iluminación automatizada de la instalación se apagara, Grant sintió la presión de encontrar una solución más rápida. Su plan improvisado consistió en colocar una escalera de mano sobre un palé de madera y luego usar el montacargas para elevar esta plataforma improvisada a 5,5 metros para alcanzar el accesorio. Esto violaba múltiples protocolos de seguridad, incluidos los letreros colocados que decían «No pasajeros en las horquillas» y las políticas de la empresa que requieren una protección contra caídas adecuada. El montacargas tenía una etiqueta de mantenimiento que indicaba un pequeño deslizamiento hidráulico, donde el mecanismo de elevación se asentaba lentamente bajo carga. El operador creía que esto era manejable para una tarea rápida, aunque resultaría crítico para el accidente. Grant se colocó en la escalera mientras estaba de pie en el palé, y el operador lo elevó cuidadosamente hacia el accesorio. La plataforma improvisada no tenía barandillas, puntos de sujeción para arneses de seguridad ni características de protección que se encuentran en el equipo adecuado de jaulas para hombres. Mientras Grant trabajaba para quitar la bombilla quemada, la deriva hidráulica provocó un leve balanceo. La vibración combinada con el movimiento de torsión de Grant hizo que la escalera de mano cambiara de posición sobre la superficie del palé. El pie de la escalera comenzó a deslizarse hacia el borde biselado del palé, creando inestabilidad. Grant intentó compensar ampliando su postura, pero esto hizo que la suela de su bota entrara en contacto con el borde inclinado donde la tracción era mínima. El apoyo de Grant cedió por completo.
Cayó hacia atrás desde una altura de 18 pies con el antebrazo izquierdo golpeando la escalera que caía y redirigiendo su trayectoria para que impactara con el suelo de concreto de cabeza. El impacto principal ocurrió en la parte trasera del cráneo de Grant, seguido por un impacto secundario en su espalda superior. La escalera de mano se cayó después y golpeó su pierna inferior. Las lesiones de Grant fueron inmediatamente catastróficas. El impacto causó una fractura deprimida del cráneo y una dislocación de la columna cervical entre C5 y C6, resultando en un daño severo a la médula espinal. El accidente con la escalera provocó fracturas compuestas de tibia y peroné. La lesión de la médula espinal causó un shock neurogénico, lo que provocó una respiración irregular que cesó en minutos. Su sistema cardiovascular comenzó a fallar ya que el daño neurológico interrumpió funciones vitales. El operador de la carretilla elevadora llamó de inmediato a los servicios de emergencia, pero las lesiones de Grant estaban más allá de los primeros auxilios básicos. Los trabajadores evitaron moverlo debido a obvias lesiones en la columna vertebral, aunque su respiración ya había cesado. Los técnicos médicos de emergencia intentaron establecer una vía aérea y brindar soporte ventilatorio, pero Grant no mostró signos neurológicos viables. Después de seguir los protocolos estándar para un paro traumático, se le declaró muerto en el lugar. La investigación de seguridad reveló múltiples violaciones de las políticas, incluido el uso de una plataforma improvisada en lugar del equipo adecuado, la falta de acceso seguro a jaulas de personal aprobadas y una protección contra caídas inadecuada. El almacén implementó cambios inmediatos, incluyendo reconfigurar el almacenamiento para mantener el equipo de seguridad accesible y exigir autorización del supervisor para el uso de equipo fuera del horario laboral. La muerte de Grant fue certificada como accidental, causada por un trauma contundente con lesión alta de la columna cervical debido a una caída industrial. Era el 8 de enero del 2015 cuando Sabrina Cole, de 34 años, tomó una decisión fatal durante un brutal apagón invernal en Minnesota que había dejado su apartamento en Minneapolis sin calefacción por más de 6 horas. Una representante de servicio al cliente conocida por su naturaleza independiente y habilidades ingeniosas para resolver problemas, Sabrina vivía sola en un apartamento del segundo piso. Las temperaturas bajo cero habían provocado que fallara el sistema de calefacción del edificio. Vivían en el mismo edificio un trabajador de mantenimiento de 52 años en la unidad de abajo, que estaba atento a sonidos inusuales, y un superintendente de edificio de 60 años que anteriormente había distribuido recordatorios de seguridad invernal sobre dispositivos de calefacción adecuados. Frente a la caída de temperaturas en interiores, Sabrina sacó una pequeña parrilla de carbón de su almacenamiento en el balcón. Las advertencias del fabricante eran claramente visibles, explicando explícitamente: solo para uso en exteriores, y detallando los peligros del monóxido de carbono asociados con la combustión en interiores. A pesar de estas advertencias, Sabrina instaló la parrilla sobre baldosas de cerámica cerca de su mesa de café. Colocó toallas en las rendijas de las puertas para evitar la pérdida de calor y mantuvo todas las ventanas cerradas contra el viento helado. Lo más crítico es que había quitado la batería del detector de humo semanas antes debido a falsas alarmas, y su unidad no tenía un detector de monóxido de carbono. Sabrina encendió el carbón usando líquido para encendedores. Sin ventilación y con todas las aberturas selladas, el proceso de combustión comenzó rápidamente a consumir el oxígeno disponible mientras producía gas monóxido de carbono mortal. El gas incoloro e inodoro se acumuló en el ambiente sellado. El monóxido de carbono se une a la hemoglobina más fácilmente que el oxígeno, reduciendo gradualmente la capacidad de su sangre para llevar oxígeno vital a los órganos esenciales. A medida que los niveles de monóxido de carbono aumentaban, los movimientos de Sabrina se volvieron más lentos y su coordinación disminuyó. El envenenamiento por monóxido de carbono a menudo imita la fatiga, haciendo que las víctimas no sean conscientes de su condición deteriorada. Eventualmente, la falta de oxígeno alcanzó niveles críticos y Sabrina colapsó sobre la alfombra. Su respiración se volvió superficial e irregular mientras su cerebro y su corazón luchaban por funcionar con una entrega de oxígeno severamente comprometida. El carbón continuó ardiendo, manteniendo altas concentraciones de monóxido de carbono. El pulso de Sabrina se debilitó a medida que se desarrollaban arritmias cardíacas, lo que finalmente progresó a un paro cardíaco completo. El vecino de abajo detectó un leve olor a escape que se filtraba a través de la ventilación del edificio. Después de escuchar lo que parecía un golpe fuerte y no recibir respuesta al golpear, contactó al superintendente. El superintendente usó su llave maestra para entrar e inmediatamente descubrió a Sabrina inconsciente con la parrilla aún humeante. Llamó a los servicios de emergencia mientras abría ventanas para ventilar el espacio.
El equipo de detección de gases de los bomberos registró niveles peligrosamente altos de monóxido de carbono. Ventilaron el espacio mientras los paramédicos intentaban la reanimación utilizando oxígeno puro a través de una bolsa de válvula máscara. Sabrina fue transportada con resucitación cardiopulmonar en curso, pero la prolongada falta de oxígeno había causado daño irreversible en el cerebro y el corazón. A pesar de las intervenciones médicas avanzadas, nunca recuperó la circulación espontánea y fue declarada muerta. El médico forense determinó que la causa de muerte fue intoxicación por monóxido de carbono, clasificada como accidental. La autopsia reveló una lividez post-mortem de color rojo brillante característica de la exposición al monóxido de carbono. Tras esta tragedia, la administración del edificio instaló detectores de monóxido de carbono interconectados en todas las unidades y distribuyó información completa sobre seguridad invernal, enfatizando los riesgos mortales de usar equipos de exterior en interiores. El informe del incidente destacó dos factores críticos: la batería del detector de humo removida y el uso en interiores de equipos diseñados exclusivamente para operación al aire libre, ambos contribuyendo directamente a esta muerte prevenible. Era el 4 de julio de 2018 cuando Nolan Pierce, de 28 años, decidió organizar un espectáculo de fuegos artificiales en el patio trasero de su casa en los suburbios de Charleston que terminaría en tragedia. Un cocinero conocido por su personalidad extrovertida y enfoque de bricolaje, Nolan había invitado a ir amigos y familiares a celebrar el Día de la Independencia con fuegos artificiales aéreos de grado para consumidores. Entre sus invitados estaban su primo de 30 años, que trabajaba como electricista, un vecino de 47 años que enseñaba en una escuela local y un amigo de 25 años que trabajaba en jardinería. Todos se habían reunido para ver el espectáculo de fuegos artificiales planeado por Nolan. Nolan había comprado varios proyectiles aéreos de 5 pulgadas y tubos de mortero, planeando una exhibición impresionante. Sin embargo, su preparación violaba principios básicos de seguridad que resultarían fatales. En lugar de usar una estabilización adecuada, Nolan pegó la base del mortero a una ligera silla de patio de plástico posicionada en un césped irregular. Las instrucciones del fabricante indicaban claramente que las bases deberían colocarse en superficies planas y firmes y asegurarse bien, pero Nolan ignoró estas pautas. Las condiciones de la tarde incluían vientos de 13 a 16 km por hora con césped húmedo por la lluvia anterior. Estos factores contribuyeron a la inestabilidad de su sistema de lanzamiento improvisado. Nolan había recortado la mecha más corta de lo recomendado, creyendo que esto crearía un efecto rápido y dramático. Esta modificación redujo el margen de seguridad, permitiendo a los operadores alcanzar una distancia segura tras la ignición. Su vecino sugirió moverse a la entrada del coche para una mejor estabilidad, pero Nolan prefería la ubicación en el césped. Los espectadores se colocaron a menos de 6 metros, mucho más cerca de lo recomendado como distancia segura. Cuando Nolan cargó la carcasa y encendió la mecha cortada, retrocedió solo unos pocos pasos. El impulso inicial hizo que la silla ligera se moviera, inclinando el tubo del mortero fuera de la orientación vertical. La carga de elevación de la carcasa no proporcionó el impulso adecuado para salir correctamente del tubo. En lugar de lanzarse hacia el cielo, el dispositivo funcionó en la boca del tubo, creando una devastadora explosión a corta distancia. La onda expansiva y los fragmentos de alta velocidad del proyectil, el tubo y la silla golpearon el pecho y el cuello de Nolan con una fuerza tremenda. La explosión ocurrió a la altura del pecho, maximizando el impacto en las estructuras vitales. Nolan sufrió heridas penetrantes inmediatas en el pecho superior derecho y el cuello inferior con probable daño a los vasos sanguíneos principales, incluidas lesiones en la carótida y la yugular. La explosión causó una disrupción del tejido pulmonar debido a las ondas de presión. Se desplomó inmediatamente con sangre roja brillante fluyendo rápidamente de las heridas en el cuello y el pecho. Su respiración se volvió superficial, ya que sus vías respiratorias estaban comprometidas por la sangre y su sistema cardiovascular comenzó a fallar debido a la pérdida masiva de sangre. Su primo aplicó presión directa con toallas mientras el vecino llamaba a los servicios de emergencia y alejaba a los espectadores de los escombros humeantes. A pesar de los esfuerzos por controlar la hemorragia, las lesiones vasculares eran demasiado graves para los primeros auxilios básicos. El pulso de Nolan se debilitó rápidamente y se volvió indetectable cuando la presión arterial bajó debido a la hemorragia. Su piel se volvió pálida y fría cuando se produjo un shock hipovolémico. Los técnicos médicos de emergencia aplicaron vendajes especializados, incluidos sellos torácicos oclusivos y gasas hemostáticas en las heridas del cuello. Intentaron manejar las vías respiratorias avanzadas mientras iniciaban un transporte rápido. A pesar de la reanimación agresiva en el camino, Nolan sufrió un paro cardíaco debido a la pérdida de sangre y el trauma en el pecho. Todos los intentos de restaurar la circulación fallaron y fue declarado muerto al llegar al hospital.
El examinador médico determinó que la causa de la muerte fueron las lesiones por explosión con exsanguinación por trauma vascular cervical, clasificado como accidental. La investigación reveló múltiples violaciones de seguridad, incluyendo mortero no asegurado, longitud de fusible alterada y distancia de separación insuficiente. La policía documentó la escena y emitió recordatorios a la comunidad sobre la seguridad adecuada con fuegos artificiales. La familia se deshizo de los fuegos artificiales restantes y la asociación de vecinos posteriormente circuló directrices de seguridad completas para futuras celebraciones. Gracias por vernos. ¿Quieres ver más? Haz clic en tu pantalla ahora.